Bueno, buenos días con todos y todas quienes nos están escuchando y nos acompañan esta mañana. La verdad es que es un privilegio para nosotros como Chab Ecuador estar en este espacio con el Dive In. Nuestro tema de hoy es el reto de liderar en tacones en el siglo XXI. Y miren, aquí tengo nuestro reto para las que somos mujeres en el espacio en el que vamos a profundizar y en el que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que bienvenidos todas y todos. Vamos a empezar y lo primero que me gustaría hacer es interactuar con la audiencia. Así que todos somos digitales. Les voy a invitar a que puedan tomar su celular, ¿sí? Y vamos a irnos, ustedes tienen aquí un QR, les voy a pedir que hagan la foto y nos vamos a ir todos al menti.com, www.menti.com. El código es el 26, déjenme mirar, ya se nos fue el código, dejamos de proyectar. Em, Tenemos el código aquí, 2608-8207. 2608-8207. Y antes de ir a las barreras, nos vamos a ir a la primera pregunta. La primera pregunta es si ustedes creen que las mujeres tienen más dificultades que los hombres en alcanzar posiciones de top management, de alta complejidad, de llegar a estas posiciones de comité. Vamos a mirar un poco qué nos dice la audiencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Totalmente de acuerdo? ¿Ni de acuerdo ni en desacuerdo? ¿Creemos que esto no es así? ¿O estamos totalmente en desacuerdo? Entonces, les quiero escuchar un poquito. Ya tenemos 4 participantes. Gracias por poner su voz. Bien, tenemos ya un 57% de 7 que nos dice totalmente de acuerdo y también de acuerdo. Bien, les invitamos a todos. Recuerden entrar a www.menti.com. El código es el 2608-8207 y queremos escuchar un poquito su voz de quienes nos acompañan esta mañana para sobre eso ir profundizando juntos. Bien, todavía me faltan, así que les invito a entrar. Ya tenemos más. Bueno, hay un porcentaje que nos dicen desacuerdo. Muy bien. Esa es la diversidad de pensamiento, así que me encanta. Para quienes de pronto recién se están conectando, lo que estamos haciendo es conectados a través de www.menti.com desde su celular o desde su laptop. El código es el 2608-8207 y la pregunta que estamos haciendo a la audiencia es, ¿las mujeres tienen más dificultades que los hombres en alcanzar posiciones de top management? Los escuchamos. Ya tenemos casi a la mitad de la audiencia contándonos un 56% que está de acuerdo, un 32% que está totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 11%, y hay un porcentaje más chiquitito que está en desacuerdo. Bien, voy a dar un minutito más para mirar si podemos capitalizar las voces de los presentes. Les animo a todos a ingresar. Ya tenemos más. Perfecto. Bien, y creo que tenemos ya el 50%, que es una voz significativa, y fíjense en que tenemos entre el totalmente de acuerdo el 29% y en de acuerdo el 57%. Entonces ahora vamos a ir a otra pregunta. Ustedes en el mismo mentí, en el mismo código, y lo que les voy a preguntar es, ¿cuáles creen que son esas barreras que tenemos las mujeres? Las principales, así que vamos a mirar cuáles, en dónde vamos a profundizar la mañana de hoy. ¿Cuáles como nosotras, como mujeres, estamos enfrentando como las principales barreras para ocupar estas posiciones de líderes, de lideresas en las organizaciones, en el mundo de la academia, de la ciencia, en los distintos aspectos donde nos desarrollamos las mujeres? Entonces hay uno que está más alto, que es el de 33, estereotipos marcados y sesgos inconscientes, fantástico. Luego, cultura predominantemente masculina. Tiene un poquito más alto la conciliación entre la vida del trabajo y la vida personal, la falta de visibilidad en networking, falta de role models. Ujú. Luego tenemos cuáles las autolimitaciones, creencias propias de comportamientos y de aspiraciones, los sistemas de promoción un poquito menos y ninguna el 2%. Perfecto. Vamos a dar unos minutitos más para tener más voces y mirar cómo nos queda esta foto.
La conciliación ahora va teniendo mucho más impacto. Los estereotipos, la cultura masculina y nuestras propias limitaciones que nos ponemos en nuestras creencias como mujeres entre los comportamientos y aspiraciones. Y luego le sigue el tema de visibilidad y networking, ¿ok? La foto es el 25% más se inclina que la principal barrera. Fíjense en que las tres altas son conciliación, vida, trabajo y laboral, la cultura predominantemente masculina y los estereotipos marcados y los sesgos inconscientes. Y luego hay otras que también tienen un porcentaje, pero mucho más bajito. Así que vamos a entrar en materia para profundizar y mirar cómo se conecta esto que la audiencia nos está compartiendo en este momento con lo que traemos para profundizar el día de hoy. Entonces, fíjense en que la primera reflexión y alguna data que es importante que McKinsey, y ahí mientras vamos poniendo la presentación, ¿qué nos dice McKinsey frente a esto? ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa? Entonces, fíjense en que hay un elemento importante aquí. ¿Por qué las mujeres alcanzan en menor medida las posiciones de top management o de alta dirección? Fíjense en que si ustedes pueden mirar en esta foto, casi tanto el género masculino como el femenino empezamos en los entry level, que son cuando recién empezamos nuestra carrera organizacional en las organizaciones, independientemente del sector, si es público, privado o a lo que nos vayamos a dedicar. Más o menos empieza así, 54-48. Entonces, va muy cerca de la paridad, la verdad, la brecha no es muy grande. Y a medida que hacemos carrera y vamos creciendo, lo que pasa es que es como un embudo. Entonces, empieza a cortarse ese embudo y cuando llegamos a posiciones de vicepresidencia y de C-suite, la diferencia es muchísimo más grande. Entonces, estamos hablando de un 81, que es el género masculino, y de un 19, el género femenino. Esta es una representación que hizo McKinsey en alrededor de una muestra importante de más de 100 compañías a nivel global, donde estábamos mirando qué es lo que sucede realmente con las mujeres y qué pasa con esta curva de aprendizaje a través de los años. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y aquí me voy a ir a la siguiente lámina, que básicamente es, fíjense que nosotras las mujeres, y me incluyo por el área en la que estoy, ya les voy a contar, partimos justamente de esta paridad, pero en la medida que elegimos hacer carrera, y hay influencia en las culturas, ya vamos a mirar los sesgos, los role models, de dónde crecimos, finalmente lo que empieza a pasar es que las mujeres tienden a irse a las posiciones de staff. Entonces nos vamos a compras, a finanzas, a recursos humanos, es decir, a estas áreas de soporte que son igual de valiosas, pero que no están en el core de la organización. Core me refiero a donde está más cerca el negocio. Hoy es más común, digamos, que personas de estas áreas puedan entrar en las posiciones C-suite. Antes era mucho más difícil, solamente las áreas financieras y quienes podían ser gerentes generales eran quienes venían del departamento de la gerencia de finanzas. ¿Por qué? Por su capacidad de entender el negocio desde el espacio numérico. Pero eso está retándose y está cambiándose porque actualmente los perfiles son más híbridos. Pero este es el por qué obedece. Entonces, los hombres, ¿a dónde se van? Al área comercial, al área de marketing, a las unidades de negocio. Y lo que pasa ahí es que son esas las posiciones del core del negocio que te catapultan finalmente a las posiciones de C-suite. Por eso es que también este es el fenómeno que ocurre, que el embudo es muchísimo más grande en Gap y los hombres tienen más oportunidades de estar en esas posiciones de alta gerencia. Si tenemos comentarios, tenemos dudas, queremos participar, les invito a hacer activo el chat, ¿no es cierto? Aquí para irles leyendo con el equipo y voy a ir contestando también las preguntas que tengan para que tengamos esa interacción con quienes están esta mañana con nosotros. Vamos a seguir. Ahora, ¿por qué pasa esto? Entendamos un poquito cuáles son esas barreras y esos desafíos que tenemos nosotras como lideresas en el mundo organizacional para hacer carrera. Y ustedes bien lo decían, las tres que esta audiencia seleccionó como las barreras principales para las mujeres estaban la conciliación de la vida personal y laboral,
la cultura predominantemente masculina y también el tema de los estereotipos y los sesgos inconscientes que no nos damos cuenta. Y son esas creencias con las que crecimos que nos acompañan. Entonces, fíjense en que tiene que ver mucho lo que ustedes nos dijeron con lo que vamos a presentar acá. Hay 4 barreras que son principales y que también sobre esas traemos una alternativa y estrategia de solución para ir mitigando desde los espacios en los que estamos que realmente lleguemos a la equidad de género. Entonces, la primera tiene que ver con los obstáculos estructurales. Y ahí la cultura predominantemente masculina puede ser un tema, ¿sí? ¿A qué me refiero yo cuando hablamos de obstáculos estructurales? Es cuáles son tus políticas en la organización que facilitan o no que haya una cultura inclusiva, que puedas tener espacios cuando seleccionas personas, unos KPIs que te permitan acciones afirmativas donde realmente puedas traer otras voces al negocio. Y fíjense que aquí es anecdótico. Cuando haces selección, yo que he hecho algunos años selección, cuando buscamos en un comité ejecutivo donde la mayoría son hombres, generalmente la tendencia es a seleccionar otro hombre. Ahí aparece el sesgo inconsciente y es ahí donde tienes que romper estas estructuras organizacionales con ciertas políticas y cierta conciencia que hay que traer y hay que educar y hay que sensibilizar. ¿Por qué nos pasa eso? Porque finalmente, y todos hemos tenido un líder en algún momento en nuestras vidas, y fíjense en que nos es más fácil llevarnos con el líder que tiene mucha afinidad con nosotros, que tiene un estilo similar, que quizás en la forma de ser hacemos un clic inmediatamente y donde es más difícil es con justamente las personas que nos sacan de nuestra zona de confort, que creemos que son totalmente distintas y además es un desafío crear esa relación, pero nos pasa lo mismo. El comité ejecutivo o los CEOs, que son hombres, tienden a seleccionar estas personas que son de mayor afinidad, que pueden ser muy talentosas, pero si no trabajamos en los sesgos inconscientes, sigo trayendo más de lo mismo. Y es parte del paisaje y no se habla de eso. Por eso es tan importante ponerlo sobre la mesa y trabajar en esas barreras estructurales cada organización para generar valor. La segunda, que es interesantísima también y que hablábamos y que tiene que ver con la mentalidad colectiva. Nosotros crecimos de alguna manera en una sociedad donde tienes ciertas limitaciones y aspiraciones desde que eres chiquitito y chiquitita, tanto en tu casa como en la sociedad. Luego fuiste a la escuela, a la universidad, al colegio, y todos estos espacios fueron nutriéndote de cosas donde hoy te abre posibilidades o dices, aquí tengo un desafío y no necesariamente estoy pudiendo ser lo que quiero ser. Cuando no somos conscientes de en quién me construí y quién soy, las barreras están ocultas y finalmente son mucho más, te frenan, son como unos frenos que aparecen cuando haces carrera. Entonces, fíjense en que, por ejemplo, estas idiosincrasias de los hombres no lloran, las niñitas son las que se visten de rosado, los hombres son los que les gusta el Lamborghini o cosas por el estilo. Esto suele estar pasando. A mí me llama la atención mucho porque para trabajar en la equidad de género necesitamos mucho inspirar en todas las aristas y trabajar como un equipo para la sociedad. No solo es la empresa privada, la empresa pública, es la academia y son las políticas estructurales de los países que nos van a permitir llegar allá. También nuestro rol en casa, nuestro rol de papá y de mamá, de quién estamos educando y poner conciencia en eso. Hemos crecido con muchos espacios donde las niñas no juegan, los niños no juegan con muñecas o las niñas no juegan con balones, etcétera. Y eso a veces es tan inconsciente que se perpetúa y cuando llego a las posiciones del mundo corporativo, esto aparece. Aparece en las carreras de STEAM, ¿por qué tenemos pocas mujeres en las carreras de STEAM? Por las barreras colectivas, porque no tenemos estos role models donde yo diga, esta persona de telecomunicaciones tiene una gran carrera y es la CEO de tal compañía. Cada vez hay más, pero es limitado. ¿Por qué? Porque crecimos pensando que las carreras de sistemas y de telecomunicación, estas son las barreras colectivas de la sociedad, son para los hombres y no son para las mujeres. Que estudiar medicina es para los hombres y enfermería y el espacio de servir, de acompañar la psicología a mujeres. Fíjense en que siempre hago broma de esto de recursos humanos. Se deben haber topado que en recursos humanos somos mucho más mujeres y pocos hombres, porque son carreras de servicio. Como les digo, cada vez menos, porque ya empezamos a tener conciencia y esto empieza a ser parte de las decisiones también, pero es uno de los retos que tenemos para romper esas barreras.
Y la tercera tiene que ver con las mentalidades individuales. Estas son mis propias creencias personales que me brinda el crecimiento y todo el espacio en el que me desenvuelto en mi vida laboral. Y ahí las mujeres tenemos ciertos challenges, por ejemplo, en temas de networking. Cuando nos dicen, vamos a ver el fútbol, decidimos mejor estar con los niñitos en casa o a las 5 me voy a mi casa. Y los espacios de network y de visibilidad están pasando en el fútbol, en el vino, en espacios fuera de los horarios de oficina y a veces no necesariamente somos tan buenas negociando, creando marca personal, networking, poniendo nuestra voz. Las mujeres creemos que porque tenemos un gran trabajo y un buen perfil, nos van a venir a tocar la puerta en las organizaciones. A veces sucede, pero sucede poco. Entonces tenemos que atrevernos también a mostrarnos, a cacarear, suelo decir yo, el trabajo, a hacer marketing, porque si no lo haces no es visible y desde ahí poder tener una voz que te permita crecer. Y la cuarta tiene que ver con los estilos de vida, que bien decía la audiencia, ¿cuál es el balance que tengo entre mi vida personal y mi vida laboral? Efectivamente, las mujeres tenemos un desafío de crear nuestras redes de apoyo y ver en qué momento de la vida voy a decidir hacer una carrera, en qué momento voy a decidir traer mi rol de ser mamá, de ser hija, etcétera, y se puede. Hay un desafío importante y tenemos que entender también como organización cómo podemos facilitar entornos flexibles donde realmente generemos liderazgos de confianza inclusivos y los espacios de flexibilidad que permitan que las mujeres tengan este espacio personal y laboral donde continúen haciendo carrera y que finalmente no las penalicemos. Eso es importante. Entonces ahora, con este overall, vamos a entrar un poquito en materia. ¿Cuáles son los elementos claves que tenemos como solución para romper estas barreras que están creadas? La primera, en temas, y por aquí me dice alguien, déjenme leer, en recursos humanos también ocurre la misma situación que en las posiciones de ejecutivas. Hay más hombres que mujeres, aunque en total en la carrera de recursos humanos hay más mujeres. Fantástico, René. Este es un fenómeno que en la medida que podamos darle conciencia y podamos desde las distintas aristas donde estamos influir, minimizando esos sesgos inconscientes y creando políticas, creando espacios inclusivos, desarrollando líderes, es muy positivo para dar la vuelta, para equiparar, porque tampoco nos queremos ir al otro lado. Yo tengo una experiencia en otra organización donde teníamos estas posiciones de C-suite, además en directorio, se buscan poco y teníamos una vacante, me acuerdo, para un vicepresidente. Y de pronto todos los candidatos que tenían eran como 40, solo hombres y de toda Latinoamérica. Y sí, ¿y las mujeres? Y entonces tenía que ir a llamar a cada una a mirar, oye, tú podrías ser para esta posición, ¿por qué no aplicas? Creo que puede ser interesante. Si es que tengo que hablar con mi marido, es que tengo que mirar si mi esposo, si es el momento. Y todas tenían un espacio de justificación, por decir así, pero hay otras que ni siquiera lo habían pensado. Y después de esas conversaciones, al menos teníamos una terna inclusiva que me permitía mirar el talento entre hombres y mujeres y tomar la mejor decisión. Pero es un poco como también voy creando espacios y trabajo en el liderazgo para que las mujeres tengan esta posibilidad. Y lo mismo me pasa en recursos humanos o en cualquiera de las áreas. Hoy me pasa, de hecho, que también en CHAP, por ejemplo, tenemos un 60-40 que es un poco el total de la compañía. Entonces tengo más mujeres, un poquito más alto que los hombres. Y eso también es importante ponerle una acción afirmativa donde cuando tú hagas tus procesos de selección, mires en qué área puedo traer talento, no por el género. Fíjense que para nosotros es importante traer talento como cultura organizacional, pero además cuidar la diversidad de pensamiento, que es ahí donde se vuelve la riqueza de tener realmente la diversidad, la equidad e inclusión como parte de tu cultura transversal dentro de la organización, como una estrategia. Y es ahí donde empiezas a mirar que traer otras voces, que traer otras generaciones, que traer hombres o mujeres LGTBIQ más y demás, trabajando la interseccionalidad, tú puedes enriquecer los resultados y el valor al negocio. De eso se trata. Así que gracias, René, por compartir. Miren, volviendo al tema, la cultura masculina predominante, ¿qué es lo que creemos? Que las mujeres alcanzan en menor medida las posiciones de alta dirección. Y aquí hay un poco de data, ¿sí? En la lámina que viene, que quiero compartir con ustedes. Y básicamente tiene que ver con cuáles son ciertas competencias. Y ahí, Andrés, si me ayudas. Ok,
Fíjense en aquí, ¿cuáles son las competencias que valoramos tanto en hombres y en mujeres? Hay un estudio que nos dice, yo suelo hablar más que de género, del yin y el yang, porque son energías. No sé si ustedes han visto mujeres maravillosas, talentosísimas, pero que dicen, esta mujer parece hombre, y es porque tiene la energía del yang, o sea, este espacio que tuvo que desarrollar más para poder pertenecer en estas culturas que pueden ser predominantemente masculinas y que al final, como soy minoría, necesito parecerme un poquito más a ellos para calzar, para pertenecer, para que mi voz se escuche. Pero hoy en día lo que estamos trayendo es qué trae la mujer desde el yin, que es la energía de la mujer, porque también hombres tenemos la energía del yin. Lo importante es qué desarrollamos, o el yin o el yang. Y cuando soy consciente de esto, puedo potencializar mi perfil porque las dos cosas son igual de importantes. Entonces, fíjense en que hay algunos comportamientos que está probado que las mujeres tenemos mayor afinidad, ¿sí? Y en la que hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, en el tema de la inspiración, en el trabajar con otros, en el tema del desarrollo de nuestra gente, en ser estas role models. Y hay un elemento clave que después de la pandemia se volvió importantísimo, tiene que ver con la vulnerabilidad. Hombres y mujeres nos volvimos algunos más resilientes que otros, que es una competencia clave en el siglo XXI, pero también nos dimos cuenta de que no siempre estábamos bien y que no necesitábamos estar todo el tiempo bien. Y nos acercamos a nuestros equipos a través de la pantalla, conocimos un poquito más de sus casas, de sus niñitos, de sus perritos, de la clase cotidiana que tenían los niños en un día de la semana, un lunes, un martes, y también de las pérdidas y los desafíos que acompañamos a la gente. Entonces, desde ese espacio vivimos la humanidad y esto es algo que caracteriza la energía del yin, la posibilidad de conectar con el otro, de desarrollarlo, de realmente desarrollar un vínculo. Si somos capaces de traer eso a las organizaciones y dejar que sea como es, cada vez vamos a ser más humanos, más inclusivos y también más diversos, porque fíjese, ¿por qué hay tanta investigación del rol del liderazgo femenino en el mundo? Porque somos del 53% del mundo. Entonces somos una voz importante que si la dejamos de escuchar, que si no la traemos a los directorios, a las juntas de comité, lo que percibes es que el consumidor y lo que pasa en el mercado no tiene esa voz y finalmente somos consumidores diferentes. Esa es la riqueza de incluir a las mujeres y por eso hay tanta data estadística que crean los business case que dicen que es rentable y que ya hay demasiadas pruebas y estadísticas que te muestran que así es. Y cada vez más estás entrando también a mirar qué pasa con la generación, qué pasa con la interseccionalidad, la raza, cómo esta diversidad afecta positivamente los resultados del negocio. Entonces, fíjense en que si somos conscientes de esto, aquí en inspiración, en el desarrollo de otros, en las expectativas, en el reconocimiento, y traemos esto a la organización de una manera más natural, dejando lo que sea genuino y que sea aceptado, es interesante. Ya no necesito volverme la mujer que parece el yang para pertenecer, puedo ser yo misma y de ese espacio empezar a romper las culturas predominantemente masculinas, ¿sí? Esa es la primera. Como les dije, si tienen dudas, inquietudes, comentarios, pueden usar el chat y vamos a ir construyendo juntos. La segunda, y esta es una de las que puntuó más alto en esta audiencia, y es real, la conciliación de la vida personal y profesional. Entonces, ¿qué dice la data? Fíjense en que los hombres dedican a su vida familiar aproximadamente 2.18 horas al día y las mujeres casi que las duplicamos, 4.29 es lo que dice la data. Es decir, que cada vez más nosotros realizamos multiplicado por 3 el trabajo no remunerado en el hogar, ¿sí? Y también el 75% del trabajo que no es retribuido a nivel mundial es realizado por nosotras las mujeres. Esta es una data real que nos lleva un poco a la reflexión de qué necesitamos crear como organizaciones y sistemas en las familias y demás para dejar que solamente sea la mujer la que ejerza un rol de mamá o de que cuida a los niñitos y demás, sino integrar a la familia. Yo creo que parte de lo que pasó también después de pandemia y que nos lleva a la reflexión del liderazgo inclusivo es esta posibilidad de ya no soy yo como mujer o como hombre en la organización. Soy yo y mi familia se integra al entorno laboral. Por eso la conciliación de la vida personal y profesional es importante.
cobró importancia la integralidad como ser humano. Ya no soy uno en el trabajo y otro en la casa. No, no. Soy un todo y al final es ahí donde creamos las políticas de flexibilidad para poder ser más efectivos. Entonces, fíjense sobre esto, que es importante. Entonces, si me ayudan pasando la lámina, perfecto. La siguiente tiene que ver con los estereotipos marcados. Entonces, fíjense que en los comités ejecutivos, cuando aparece un hombre que pone su voz, que toma la decisión, que dice lo que hay que hacer, que finalmente piensa en él, porque finalmente hace su carrera, es expatriado, se va de viaje, hace todo lo que tiene que hacer. Fíjense en cómo lo miran los estereotipos y cómo es visto desde la sociedad. Él es un líder persuasivo, es líder porque toma decisiones, es dedicado finalmente, inspira a los demás. Y cuando tienes unos comportamientos muy parecidos, es la mujer la que viaja, es la mujer la que se va a la conferencia, es la mujer la que tiene esta posibilidad de tener exposición en otros espacios, ella es vista como es agresiva, es mandona, no es líder, es mandona y además es egoísta porque está pensando en ella y no está pensando en su familia. Y esto es importante de empezar a mirar que son estereotipos, chicos, quienes nos escuchan hoy, no tenemos las verdades absolutas. Tenemos creencias con las que nacemos y nos construimos y finalmente desde este espacio interactuamos con otros. Entonces, ahí revisar cuando trabajamos un poco en los sesgos inconscientes y podemos ponerle conciencia, porque quiero decirles que todos tenemos sesgos inconscientes, lo interesante es cómo ponemos nombre a las cosas y me doy cuenta si yo pienso en esto o si no pienso lo de acá. Y en las organizaciones esto es básico a nivel de liderazgo, de comités ejecutivos, porque cuando le podemos poner nombre nos damos cuenta en los procesos de selección. Tengo una anécdota que siempre la cuento y era una vicepresidenta financiera tomando el reto de contratar una gerente de riesgos, me acuerdo. Y esta gerente de riesgos, la anterior, siempre las personas cuando van a un proceso de selección preguntan por qué salió tan persona. Y esta persona salió por un conflicto de afinidad y de resultados y finalmente era mujer. La segunda a bordo era mujer. Entonces, cuando vamos a levantar el perfil y hacemos todo el search, la vicepresidenta nos dice, yo no quiero mujeres. Y yo digo, espérate, pero eres una mujer, esta compañía es inclusiva, a ver, ¿qué pasa acá? Y me dice, no, es que la experiencia fue tan mala que finalmente no quiero una mujer, no quiero volver a repetir esto. Yo le dije, mira, te entiendo, creo que hay un sesgo ahí por la construcción de la relación anterior y lo que yo te recomiendo es vamos a hacer una búsqueda homogénea de hombres y mujeres, no por género, por talento. Miramos una terna inclusiva y al final decidimos y conversamos. Bueno, la terna fue tan potente, dos hombres, dos mujeres y al final hoy la persona que ocupa esa posición es una mujer. Pero tuvimos que hacerlo consciente y dejar de pararnos en estos estereotipos que no nos damos cuenta, ponerle nombre y es ahí donde trabajamos como área de talento en acompañar las decisiones del negocio que puedan minimizar estos sesgos para realmente crear espacios inclusivos. Vamos a seguir con otro espacio. Esto es algo que, esta es una que me encanta a mí porque suelen decir que las mujeres tenemos, que nuestro problema es la ambición. Y les quiero decir que nada que ver, somos igual o hasta más ambiciosas que los hombres. Le voy a pedir a la Andre que siga la otra lámina. Fíjense en que hay cierta data que les quiero compartir. Las mujeres en realidad mostramos y tenemos los mismos niveles de ambición que los hombres. El punto, el desafío nuestro, y ustedes lo decían, después de la conciliación estaban los estereotipos y las creencias como una de las limitaciones, efectivamente. Aquí es que nosotros buscamos menos confianza en alcanzar las posiciones de alta dirección. Cuando hago los procesos de selección, como les contaba, a veces el perfil es un perfil duro, no le estás poniendo nombre, ni persona, ni género. Y lo que tienes en el perfil es que los hombres a veces tienen el 40%, el 50% del perfil, alzan la mano, son súper visibles, van y algunos hasta ganan el proceso. Las mujeres decimos, no, me falta este de aquí, me falta el de acá, me falta, y estoy buscando tener casi que el 98,9%. Y además que me vengan a buscar porque como me falta este cursito, quizás no es el momento para postular. Y esa falta de confianza, de atrevernos a mostrarnos y de poner nuestra voz es la que nos limita en las organizaciones. Y finalmente son los hombres los que tienen más espacios. Fíjense en que en posiciones de senior y de mid-level management, el nivel de ambición, si quieren, la verdad es bastante similar.
es el 79% versus el 81%. Entonces la brecha es súper cortita en realidad, cuando decidimos que sí queremos. Y fíjense en que acá, en cambio, cuando miro si tengo la confianza de que voy a ganar esa posición, porque una cosa es que la quiera y la otra es que quiera cerrar la brecha y se incrementa. El 76% de los hombres cree que lo puede lograr, pero baja muy poquito versus el 81% que es que quieren y aspiran. Y el 58%, las mujeres bajamos muchísimo más y creemos que no es el momento, que no estamos listas, que quizás necesito, que no entiendo qué necesito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que aquí hay un espacio para nosotras de reflexión, de crecimiento que puede ser extremadamente relevante. Nos dicen, ¿cómo se puede promover esa confianza en las mujeres? Me encanta la pregunta. Yo diría que hay que revisar un poco cuáles son esas creencias y hay cómo trabajar. Una cosa facilita que me encanta es busquen espacios de network, chicas, que les nutran. Yo creo que es importantísimo llevarnos con mujeres que nos puedan ser role models, que al final podamos sentirnos inspiradas, mirar sus trayectorias, ir a espacios de foro que nos nutran en el área que queremos estar, que finalmente nos conecten con otras personas. A mí me encanta una frase que decía Steve Jobs y decía que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te llevas o con las que pasas la mayoría del tiempo. Y efectivamente, prueben un poco y revisen quiénes son las 5 personas personales y profesionales que están más cerca de ti o de ustedes todo el tiempo. Y cuáles son esos rasgos con los que realmente comulgan y cuáles no. Si se elevan en esos grupos, si eligen conscientemente con quién quieren estar, con quién compartir, con quién nutrirse, incluso los almuerzos, los espacios de fiesta y demás, y estos espacios de foros que son importantes, van a poder empezar a mirar que hay otras cosas de las cuales pueden aprender, de quienes pueden aprender. Ese es un espacio fantástico. Otro que me encanta mucho es los de mentoring y los de coaching en las organizaciones, levantar la mano para mirar si hay cierto programa de coaching que me pueda acompañar. El coaching es un espacio de transformación importante del ser humano, que me vuelve más líder, que me vuelve una lideresa visible, porque, como les decía, crecimos frente a ciertas cosas. A veces mi mamá no trabajó, mi papá no trabajó, nos dijeron que tenemos que ser buenas mamás, que quedarnos en casa, que cuidar a los niñitos. Y eso está bien y eso no limita a que tengamos una carrera y que lleguemos a cumplir nuestros sueños, el que fuera. No todas queremos ser las CEOs de las compañías, pero sí llegar a las posiciones donde tú puedes aplicar tus sueños. Entonces, es trabajar en este autoconocimiento que te permita la reflexión de ver cuáles son los stoppers internos que puedes estar teniendo que no te permite atreverte a tomar decisiones, a hacer cosas distintas. Entonces, creo que buscar estos espacios de coaching pueden fortalecerte y también el de mentoring, donde hay alguien con 1 o 2 posiciones jerárquicas más altas en la organización o mujeres que ya hicieron ese camino. Yo siempre aconsejo que te tomes un cafecito con una de estas mujeres inspiradoras, que te cuente un poco cuáles fueron los retos que vivió, cómo los sorteó. Me encanta escuchar las historias de las mujeres exitosas en este mundo, porque yo creo que el éxito es la plenitud de la vida y ser exitoso en las distintas aristas en las que ejerces. Pero es importante cómo crecieron en su red de apoyo, cómo decidieron esto sí, mañana, el próximo año, voy a llegar hasta acá porque esto me hace feliz y suelto lo demás. Tomo una posición en otro país, otras no tomo porque lo que valoro es estar con mi familia, etcétera. Hay una serie de historias y ahí también, si les gusta leer, creo que Michelle Obama, la Angela Merkel, por ejemplo, son historias de mujeres con mucha Merkel, por ejemplo, no sé si saben la historia quienes me escuchan hoy, pero es impresionante cómo ella, con su perseverancia y su disciplina, llegó a retar espacios mundiales extremadamente de culturas masculinas, donde no era escuchada y donde poco a poco fue poniendo su voz y fue tejiendo. Entonces ahí podemos encontrar elementos. No es un copy-paste, cada uno hará su propia versión, también pensando en sus propios sueños, pero ahí dejo algunos elementos que pueden ser interesantes cuando pensamos en desarrollo personal y en superar mi propia barrera de confiar en mí, que esto es clave. Si la verdad es que en lo que yo creo es en lo que me convierto. Así que les invito a mirarse desde esa grandeza. Además, porque todas nosotras
Las que estamos aquí y las mujeres en general somos únicas. Y desde ese espacio, si encontramos nuestra genialidad, aquellos dones que Dios nos dio y que nos hace ser buenas y talentosas en lo que somos, exploten chicas en lo que son fantásticas, porque es lo que les va a llevar al éxito de donde quieran llegar. Y las cosas que no son tan buenas, todos somos seres humanos, estamos en constante aprendizaje y evolución. Miremos hasta dónde necesito llegar a un mínimo que no genere ruido en todo lo que hago y expandan su grandeza. Así que esa es la invitación. Vamos a seguir. Y el otro, este es un elemento que además lo traía como una posibilidad de aprendizaje. A mí me gusta mucho, tiene que ver con la visibilidad y el networking. Entonces, fíjense en que la gente de Conferri, que son expertos en las posiciones de gerencia a nivel del mundo, una consultora de Estados Unidos que hace mucho estos procesos C-suite, lo que dice es que tenemos 4 estadios de carrera, ¿no es cierto? La primera etapa, que es donde yo aprendo. Entonces, generalmente soy el contribuidor individual, entro a la organización y estoy en una etapa de aprendizaje. Luego entro a la etapa 2, donde ya aprendí ciertas cosas, ¿sí? Y empiezo a generar resultados y empiezo a aplicar lo que aprendí. Y hay una tercera que ya empiezo a ser líder, trabajo con otros y empiezo a contribuir y a generar resultados a través de otros, de un equipo. Y luego ya tengo una más elevada que es estratégica totalmente y que empiezo a dar forma y que empiezo a delegar, a desarrollar a otros y a tener una influencia distinta en la organización y en otros stakeholders externamente en la organización en la que estoy. Entonces, fíjense en que al principio, cuando nos contratan, es muy importante la carrera técnica, es decir, el conocimiento. Yo realmente sé de esto y lo voy a poder ejercer bien. A medida que crezco en la organización, ¿sí? Aparecen las relaciones como un punto súper importante y por eso el network es relevante, porque al final del día, cuando se toman las decisiones de C-suite, de otras posiciones, de gran impacto, créanme que ya no es solamente qué tanto hice y cuántos logros tuve, sino cómo lidero, cómo consigo los resultados a través de otros, cuál es mi network, porque en esos tomadores de decisión hay varias personas hablando de ti. Entonces, asegúrate que lo que vayan a decir primero te conozcan, seas visible, puedas haber mostrado tus resultados, puedas haber tejido ese espacio. Entonces es empezar a dejar de hacer para estratégicamente construir esos vínculos. Es relacional, ¿sí? Y luego es tu capacidad de influir. Entonces, mientras más arriba estás, es influir y el nivel político que digo yo que hay que tener para poder moverse en esas redes y ser asertivo. Ya no es mucho que conozco y qué hago, sino cómo puedo influir, liderar, inspirar y llevar a otros a otro espacio. Así que, y aquí en el chat les voy a preguntar, ¿dónde creen que las mujeres nos quedamos la gran mayoría? ¿En la etapa 1? ¿En la etapa 2? ¿En la etapa 3? ¿O todas nos vamos a la etapa 4? Quisiera leerles un poquito. ¿Dónde creen que nosotros nos quedamos? En la 2, fantástico. En la etapa 2, etapa 2, me encanta. En medio, entre la 2 y la 3, en la 2, ajá. En la etapa 3, bueno, y hoy les voy a poner 20 a todas. Y definitivamente, chicas y chicos, el desafío enorme, el famoso techo de cristal, es pasar de la etapa 2 a la 3. Y donde nos quedamos la mayoría de las mujeres es en la etapa 2. Y fíjense en que nos quedamos en hacer un buen trabajo, en saber muy bien del tema y necesitamos retarnos a ir a lo relacional y a la influencia para realmente poder dar saltos en las organizaciones que nos permitan ese crecimiento que tanto ambicionamos. Sigamos, André, querida. Entonces, y este es uno que también es interesante, chicas, y que les invito, cuando me preguntaban cómo crear la confianza, uno es un trabajo interno, pero también a nivel de organización y de los distintos espacios donde están, busquen role models y sponsors de quien aprender, ¿sí? Fíjense que las mujeres, ¿qué nos dice la estadística? Y esto es fuente de Price, nos dice que nosotras las mujeres acudimos con menor frecuencia a las redes de contacto relevantes, es decir, a pedir ayuda y a buscar un network realmente que me permita de quién aprender, ¿sí? Entonces, fíjense que en las entry level va más o menos igual.
En el middle management ya tienes un gap mayor. Los hombres son quienes más buscan estos espacios de network y de aprendizaje, las mujeres un poquito menos. Y en el senior management, el gap es mucho mayor. Entonces, necesitamos aprender a tener acceso, a buscar, a construir, a hacer estos espacios de ser visibles para tener diferentes network en el nivel de donde se toman las decisiones. Para ser visibles, traer un proyecto, tener una voz, buscar que en el comité tenga una visibilidad, es decir, realmente es importante no solamente lo que hago, sino cómo lo hago y cómo lo muestro, para quién, ¿sí? Y hoy estamos en un mundo digital donde les invito también a tener esa voz en esos espacios. Las organizaciones cada vez más promovemos los embajadores de marca de nuestra organización porque son la mejor prueba son nuestros propios embajadores, porque tienes un alto nivel de engagement, sabes lo que sucede, lo que valoras. Entonces, empezar a tener esta voz y este espacio digital que también nos permita tener una voz internamente en la organización, buscar espacios, levantar la mano, atrevernos para que finalmente puedan tener ese desarrollo, además acompañado de altos niveles de conciencia que necesitamos buscar y que si no hay en la organización, les digo, chicas, búsquenlo ustedes por su medio, que es importante. Esto les va a ayudar a crecer y alcanzar sus sueños, no solo a nivel profesional, sino también personalmente. Cuando las mujeres crecemos, además crece una familia, que es una cosa bien interesante, porque no solamente es creció y tiene otro espacio y ahora contribuimos a la equidad de género en cifra, no, sino que cuando las mujeres crecen, crece la mentalidad con que crecen los hijos, los espacios, cómo creces y generas inclusión en el hogar. Yo escucho con mucho nivel de reflexión a estas familias cuando escucho a los papás diciendo es que yo le ayudo a mi esposa a cocinar un día a la semana, es que yo ayudo a levantar los juguetes de mis niñitos. No, chicos, no ayudan, es parte de su rol. Asumamos el rol que necesitamos en un mundo que ya cambió, donde las mujeres tenemos esa voz. Y esto es la complementariedad de la equidad, en el sentido de que tanto el yin y el yang son igual de valiosos y es ahí donde hacemos un trabajo en equipo valioso. Y el mismo match que hacemos en la vida personal lo hacemos en el trabajo. Por eso es tan importante y por eso hablamos de diversidad, equidad e inclusión. Bien, entonces vamos a seguir. Y después de esto, les quiero dejar con un mensaje claro, y es que no tenemos límites. Atrévanse a soñar, ¿sí? Hombres y mujeres. Yo me acuerdo mucho de un coach que me decía, lanza la pelota súper largo, realmente donde quieras llegar. Esa es mi invitación para ustedes quienes me han escuchado esta mañana. Lancen, atrevan a soñar, sean ambiciosas y ambiciosos. En lo que creen realmente se convierten. Y lo importante es revisar qué estoy creyendo de mí mismo y si estoy creyendo que lo puedo lograr. Si no, aquí les di un par de tips, creo que pueden haber otro, creo que podemos buscarnos para tomarnos un café y profundizar y con mucho gusto seguir en este camino de empoderamiento en el que estamos todas. Y me incluyo también porque ha sido todo un camino y me siento aprendiz de seguir inspirando y de seguir potencializando y creciendo con ustedes y con la sociedad, que es el granito con el que contribuimos. Así que esta era la charla que teníamos preparada para esta mañana de hoy con Andre. Si hay algunas preguntas, creo que estamos en el tiempo exacto para poder compartir respuestas y poder compartir con la audiencia. Así que los escuchamos. Creo que no tenemos preguntas, Andre. No sé si está todo claro o no se entendió Quedó nada. todo claro. Bien, me encanta, me encanta. Y gracias a todos por estar aquí presentes. Así que esperamos haber sumado un poquito y haber contribuido. Por aquí tenemos una pregunta, Andre, creo. Sí, Rosa ahorita nos dice, más allá de que hay aspectos muy personales de crianza, costumbres, ¿cómo podemos nosotras mismas luchar para desarrollar más confianza? Yo te diría, siempre traigo, además de lo que ya le decía a Anita, el 70-20-10. Entonces, proyectos y espacios que te saquen de tu zona de confort. Algo que nos pasa a las mujeres que no queremos aparecer. Yo hacía hace algunos días atrás un espacio porque en el poco tiempo libre que tengo, a veces acompaño en procesos de marca personal y esta mujer me decía, es que me he dado cuenta que le tengo terror a las redes.
que no quiero aparecer con mi mensaje, que no, y no es las redes, es que tienes terror a aparecer tú como mujer, como líder, como esposa, como mamá. Entonces, ese es un trabajo personal que hay que hacer, pero lo que puedes hacer es pequeñas acciones concretas, es decir, en dónde quiero estar y qué me voy a atrever a hacer. Entonces, ¿de dónde aprendo? El 70 son estos proyectos. Participa en programas donde tengas presentaciones efectivas con otros, donde tengas exposición, donde tengas que hablar en público, donde tu voz, ahora que hay tanta novedad en las redes sociales y en tantos medios de comunicación en las organizaciones, busca ser parte de algún video de comunicación, donde te saques de tu zona de confort y vayas atreviéndote a mirar dónde están tus desafíos. Creo que eso es importante en el 70. En el 20, el mentoring y el coaching. Si no hay esto dentro de las organizaciones, chicas, pregunten a un mentor externo. Los sponsors son fantásticos. Uno tiene que construir una red de quien aprender y tomarse café para enriquecerse interna y externamente. Seleccionen dos, tres, nutran esa relación. Cuando doy clases de networking, yo suelo mandar de tarea que todas deben tener por lo menos un espacio de network a la semana. Es decir, que de aquí a diciembre has tenido 12, ¿sí? Y cuando tienen que poner en la agenda, a la final, es todo un desafío. Atrévanse, hagan uno al mes. Si no lo hacen hoy, hagan uno al mes. Busquen ese sponsor, busquen quién es ese CEO que les inspira, esa persona en la empresa que está en otro lado y que de pronto ahora hasta se cayeron las fronteras, si es que es otra persona de otro país, le escribo por LinkedIn o le escribo por mail o tengo otro nivel de contacto y puedo hacer un café virtual. Entonces, y pregunten, ¿cómo hiciste esta carrera? ¿Esto que haces? ¿Cómo llegaste hasta allá? ¿Qué estudiaste? Etcétera. ¿Qué desafíos tuviste? Sean curiosas y curiosos, porque ahí hay hartas fuentes de aprendizaje. Y en el 10 busquen estudiar aquellas cosas que les pueden cerrar la brecha. Por ejemplo, las certificaciones en coaching, el espacio de marca personal ahora, espacios de libros inspiradores de mujeres lideresas que han roto los techos de cristal. Hay los círculos de mujeres también que son interesantes. A mí no me encantan mucho porque creo que son más feministas que activistas. Y también hay una riqueza en los grupos de mujeres y es aprender de la sororidad, porque como hemos vivido lo mismo en algún momento de nuestras historias, podemos compartir desde ahí. Eso no nos van a entender los hombres. Algún día fui a una conferencia, a un curso en realidad, que se llamaba Women in Leadership en Barcelona. Tenía 100 mujeres, talentosísimas todas de distintos países. Y yo decía, ¿por qué solo mujeres? O sea, yo sí soy activista, pero muy pro del trabajo en equipo. Decía, me faltan los hombres para debatir, para bajar un poco estas hormonas. Y me decían, al final de la semana vas a saber por qué. Y efectivamente, las conversaciones de las mujeres, de la vulnerabilidad, de los desafíos que hemos tenido como mujeres, de nuestra propia realidad física y emocional, solo los entendemos las mujeres. Así que también está bueno tener esa red de contención en la cual pueda ir y decir, mira, me está pasando esto, cada vez más hay más sororidad, así que busquen esos espacios con las que se puedan sentir acompañadas y acompañados y que finalmente nos nutran desde ese espacio. Creo que ahí dejo unas perlas adicionales para trabajar en confianza. A ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede manejar situaciones donde el jefe, sin importar si es hombre o mujer, no acepta, apoya o promueve su equipo por celo profesional? Ah, pregunta desafiante y real. A ver, yo les voy a decir algo que aprendí con el tiempo, y esto es desde el aprendizaje propio. En algunos momentos, el mayor desafío profesional que tuve para ir sorteando y poder ir alcanzando otros espacios fue con las mismas mujeres. Y a mí me costó mucho tiempo reconocerlo, porque creo que necesitamos crecer las mujeres en la generosidad, en la grandeza, para que otras y otros brillen con nosotros y a través de nosotros. Y solo cuando llegas a esos niveles de sabiduría, puedes ser absolutamente generoso con lo que enseñas, con lo que haces. Pero también desde ese lugar, que esas mujeres que quizás tienen este celo profesional, yo les invito a ver, pónganse un ratito en el otro lado, en sus pies, en la empatía. Y la pregunta es, ¿qué estarán cuidando? Y a veces se están cuidando ellas mismas porque no creen que pueden ir a otro nivel, porque si se quedan sin ese trabajo, finalmente piensan que van a perder todo, porque es lo que han construido toda su vida y no saben qué hacer si se quedan sin eso.
Yo tenía un maestro que era un coach fantástico, que es Rafael Echeverría, y siempre decía, escuchen el bien en las cosas que pasan. Si se dan el permiso de escuchar el bien, al menos el 50% no asuman. Entonces, traten de conocer a esa líder o ese líder, traten de indagar, de entender un poco desde dónde se para no darles ese espacio, para tener ese celo. Y necesitamos ser bien grandes también nosotras desde abajo, porque tal vez nos está enseñando la paciencia, nos está enseñando un espacio de aparecer desde un lado distinto, de quizás que ese es el momento de ella o de él de brillar y no el mío, ¿sí? Y se necesita demasiada sabiduría y entendimiento para soltar, hacer lo mejor que soy, porque en algún momento voy a aparecer sola, ¿sí? Y quiero decirles también que además de entender eso, que es una reflexión bien importante, bien poderosa, la otra cosa es, si ustedes brillan, su jefe va a brillar y ahí no va a haber discusión de quiénes son ustedes. Entonces, pónganle todo el cariño, toda la pasión, porque por algo, hay algo que ustedes no tienen o que no tenemos, que ese jefe sí tiene. Busquen ese algo que le diferencia de qué pueden aprender. Como les decía en algún momento de esta charla, es más fácil trabajar y me pasa con las personas con las que soy afín. Porque si tengo un jefe que somos afines, es fenomenal. Pero si no, qué buen reto. Aprendan, porque ese desafío está ahí, el universo lo puso para ustedes, para que ustedes crezcan, sean mejores líderes y seguramente una vez que han logrado hacer ese aprendizaje y un buen manejo político, van a poder y estar listos para el otro salto. Así que esa es como la invitación. Sé que lo que estoy hablando no es tangible y de paso uno, dos y tres. Creo que es un crecimiento de madurez, de seniority, de sabiduría y de entender los roles políticos en cómo manejarse asertivamente para estar listo cuando llegue tu momento. Perfecto, bueno, acá nos dicen, lo más difícil creo que es perder ese miedo a fallar, a no Mm. estar lista y no postularte por esa razón. ¿Cómo romper ese miedo? ¿Cómo romper ese miedo? Pero me está con... Sí, es básicamente la pregunta Ok, que chévere. acabas de contestar. Y Y yo una les, última ajá. pregunta que nos hacen es, ¿cómo empiezas esas reuniones de networking? ¿De qué temas hablas? ¿Cómo empezar? Mira, voy a decir dos cosas. Las reuniones de network también son donde aparece el miedo. ¿Y ahora qué le voy a decir? ¿Y si no soy tan interesante? ¿Y si es que no sueno inteligente? Chicos y chicas, el miedo es una emoción que nos protege. ¿Sí? Cuando sentimos miedo nos está protegiendo de algo. Entonces, escuchen, mire qué les tiene para decir y luego atrévanse. Si es que tenemos mucho miedo y dejamos que el miedo sea más fuerte que nuestras acciones, nos vamos a paralizar y no nos vamos a atrever a ir a ese café o a ese vino o a ese almuerzo. Atrévanse en uno y miren cuál fue el desafío, qué me pasó. Hagan, yo creo que menos es más y los pasitos cortos siempre se convierten en objetivos y en metas que se van construyendo en su sueño. Entonces, no tomen todo, tomen uno, busquen primero, la pregunta es para ustedes, ¿qué quieren aprender de esta persona? ¿Qué les gustaría? ¿Sí? Yo les doy un ejemplo. Alguna vez decía, están tales y tales personas, me interesaría saber cómo llegaron allá, qué oportunidades hay en ese gremio, cómo llegar a ese gremio. Entonces, es como atreverte a decir, ok, aquí estoy, vas, te sientas en esa mesa o pides permiso, perdón, necesito, tal vez es un one-to-one, ¿sí? Muestren su tarjeta. Nunca vayan sin su tarjeta digital a ningún espacio porque no saben con quién se pueden encontrar. Potencialicen esos espacios y sean muy hábiles en qué espacios seleccionan para estar. Entonces, si es un gremio, voy a hablar del mío, que es recursos humanos, ok, ¿cuáles son las reuniones mensuales, anuales que hay en la región, que hay en Ecuador, que pueden ser interesantes donde yo quiero estar? ¿Con quiénes quiero aprender? ¿Con quiénes me quiero relacionar? ¿Dónde quiero algún día trabajar y además ir a esos espacios, a esos foros? Entonces, yo diría, perdamos el miedo, atrevémonos con una cosa concreta y miremos, ahora hay espacios virtuales donde puedo estar, que una forma también de aparecer, chicas, y de generar network y chicos, tiene que ver con el levantar mi mano. Yo tenía un jefe que sabía decir, si no vas a aportar en esta reunión o en ninguna, ni vengas, porque no necesito gente que solo venga a ponerse en la pantalla o que venga a decir, vine a la sesión. No, cuestiona, atrévete, di, porque las personas que lo hacen son pocos o pocas, entonces siempre te van a recordar.
Y desde ese espacio vas a empezar a atreverte a, mira, qué chévere, puse mi voz y fue escuchada. Entonces vayan haciendo pruebas de escenarios. Ojalá estén en organizaciones donde el error sea permitido y que además sea inclusivo y cuidado, porque cuando es así y no es el miedo que está siempre en la cultura, es mucho más fácil. Y si no, también, si estoy en una cultura donde estoy sufriendo, donde no puedo levantar mi voz, donde si hay doble agendas, etcétera, que pasa en las organizaciones porque están hechas de humanos y también es como se tejen los liderazgos, etcétera, tomen decisiones también. Quiero decirles que nosotras construimos la historia de nuestras vidas, así que podemos quedarnos resignadas en una organización o en un rol donde no somos felices o podemos ser protagonistas, tomar decisiones, acciones que nos lleven a realmente donde queremos estar. Perfecto, creo que estamos justo a tiempo. Bueno, André, me encantó compartir este espacio contigo, con la audiencia. Gracias por esos aplausos multiplicado para cada uno de ustedes. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Una linda tarde. Gracias.